También, ¿cómo estás, Vanina? Buen mediodía. Hola Martín, muy buen mediodía, pleno sol y parece todo indicar un excelente fin de semana. Así es el anticipo del servicio meteorológico, así que será una buena jornada para aprovechar con responsabilidad y con conciencia la posibilidad que Córdoba está habilitando, que es la de las salidas recreativas, las caminatas, con cuidado y con responsabilidad. Sí, lo escuchaba Jorge, que dentro de instantes va a dar más detalles de Ujú. cómo se van a implementar. Así es, pero bueno, vamos a volver a las cuestiones que tienen que ver con la índole sanitaria. Venimos siguiendo desde hace días la realidad de la ciudad de Córdoba, el Gran Córdoba, el brote de coronavirus registrado en el hospital italiano y dichos y contradichos. Por un lado, el ministro de Salud de la Nación, que habló de una inconducta, de una situación irregular allí en el hospital italiano. Por otro lado, las autoridades sanitarias, entre ellas la directora de este hospital, desmintiendo o saliendo al cruce de las declaraciones del ministro. Hay otra realidad que tiene que ver con los testimonios en primera persona de los trabajadores de ese lugar que han denunciado que hubo ocultamiento de información. Lo cierto es que ya se habla de 89 casos de coronavirus confirmados, vinculados con este brote en el hospital italiano. Sí, impactante el testimonio en primera persona, como decís vos, de esa enfermera, ¿no? Que dice que atendían a la gente sin saber que tenía coronavirus. Bueno, vamos a hablar sobre el tema con Gastón Bacciani, que es secretario general de la Unión de los Trabajadores de la Salud en Córdoba. Gastón, ¿qué tal? Muy buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por este tiempo con Telediario para reflexionar sobre lo que está pasando en el hospital italiano y también para poder aventurar algún diagnóstico de lo que pasa a nivel provincial. ¿Están preocupados por la cuestión del hospital italiano? ¿Con qué se han encontrado? Sí, en general hay mucha preocupación por el nivel de contagios, ¿verdad?, que hay en el personal de salud. Estamos más o menos en una tasa del 16% del total de contagiados. Es personal de salud, lo que es una tasa muy alta, de las más altas del mundo, y más teniendo en cuenta la gran cantidad de poliempleo. Digamos, nosotros somos un gremio de la salud pública, pero seguimos con mucha preocupación los brotes en las instituciones privadas, que como bien se reflejaba es de los más importantes, tanto el geriátrico de Saldán como este episodio en el hospital italiano son los dos grandes brotes y de contagiados y de muertes. Por lo tanto, nosotros hemos solicitado algunas medidas que se tomen, porque muchas veces el personal que trabaja en esas instituciones privadas es el mismo personal que trabaja en las instituciones públicas. Entonces corremos el riesgo de quedar sin personal sanitario para asistir a la pandemia, y eso es de gran gravedad. Uh-huh. Ahora, no hay, buen día, Vanina Cacase lo saluda. ¿No hay alguna posibilidad de adelantarse a esto, que desde los gremios se puedan exigir protocolos para que el personal de salud esté realmente protegido? Sí, así es. Nosotros lo venimos advirtiendo del día 1. Desde el primer caso de positivo en Argentina, nosotros hicimos un planteo sobre todo de elementos de protección personal, pero también de licencias profilácticas, y en este caso, en estos últimos días hemos también pedido licencias por poliempleo para preservar al personal de salud. Nosotros vemos también con mucha preocupación las declaraciones del ministro, porque hay distintas responsabilidades. Una cosa es la dirección del hospital y otra cosa son los trabajadores, que están muchas veces sin los elementos de protección necesarias. Entonces, cargar las tintas sobre los trabajadores nos parece muy grave, porque nosotros estamos exponiendo nuestra salud, nuestra vida, incluso la de nuestra familia, y la verdad que creemos lamentables las declaraciones del ministro en ese sentido. Nosotros exigimos desde el primer día y seguimos exigiendo. También hay una función del Ministerio de Trabajo de implementar los controles para que se cumplan. Hay incluso amparos presentados en relación a que sobre todo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que se cumplan los protocolos y que se implementen los elementos de protección personal, pero no siempre se cumplen. Gastón, ahora, si ustedes exigen, ¿qué aspecto falla del sistema? ¿Usted dice que los controles están fallando? Bueno, evidentemente porque si hay contagios, algo está fallando.
digamos, en general, porque los elementos de protección personal han llegado, las capacitaciones llegaron muy tarde, por ejemplo, en muchos hospitales incluso ni se realizaron las capacitaciones, se tiró un protocolo general porque hay distintos kits de atención. Hay 4 kits dependiendo el nivel de asistencia que se tiene con el paciente, y eso llegó muy tarde, digamos, siempre corriendo tras la emergencia y tras la pandemia. Eso se veía venir y lamentablemente no se previó. Es una realidad muy, muy preocupante, ¿no? Porque además estamos viendo cómo van creciendo el número de casos y que cuando aparece un brote o una situación preocupante, como ha sido el geriátrico de Saldán o del Hospital Italiano allí en Córdoba, no ha habido el abordaje que se esperaba. Sí, así es, y muchas veces estigmatizando a los profesionales. Lo de Saldán fue paradigmático. Por ejemplo, el médico pidió un testeo voluntario sin tener síntomas y gracias a esa acción del médico, que después se terminó comprobando que fue contagiado el médico del geriátrico, se posibilitó hacer el diagnóstico y de alguna forma delimitar el pico ahí en Saldán. Porque otra cosa grave que yo quiero decir es el tema de los testeos al personal de salud, que viene muy por detrás de lo necesario. Hay un compromiso del gobierno de la provincia de testear a todos los trabajadores de la salud y la verdad que viene muy, muy por detrás y es una medida epidemiológica fundamental. Saber si los trabajadores hemos tenido contacto con el virus o hemos contagiado o no, es lo que se ha hecho en todo el mundo y lamentablemente acá no se viene haciendo y es muy preocupante. ¿Y por qué no se hacen esos testeos? ¿Qué pasa? Es lo que nosotros nos preguntamos y exigimos día a día al Ministerio de Salud. ¿Por qué no se están realizando los testeos? Nosotros en algunas entrevistas con los funcionarios nos dijeron que iban a empezar por los hospitales COVID, algo que nos parece bien, pero se tienen que implementar en todos los hospitales. No sabemos por qué la demora. En un momento adujeron falta de algunos insumos, creemos que esos insumos están ahora y la verdad que esa es una medida fundamental que no viene tomando el gobierno y que nosotros de los gremios seguimos exigiendo. Bueno, en las últimas 2 semanas la mayoría de los casos que se han registrado, más del 90% de los casos nuevos que se han registrado están vinculados con el brote de coronavirus allí en el Hospital Italiano. En el interior provincial no hemos registrado nuevos casos, salvo un caso registrado ayer en San Francisco. Pero ¿qué pasa con los hospitales del interior? ¿Se está viendo también estas cuestiones que usted plantea de que no han llegado a tiempo las capacitaciones, de que hay miedo en el personal? Bueno, sí. Nuestros compañeros, nuestros delegados del Hospital Río Cuarto incluso elaboraron un propio protocolo, que es ahora el que estamos implementando a nivel provincial desde UTS, pero siempre por detrás de las necesidades, digamos. Y eso en general en todos los hospitales del interior. Llegó muy tarde las capacitaciones, como les digo, en algunos lados no se hicieron. Los testeos de igual forma están llegando muy tarde. Y nosotros creemos que eso es justamente lo que posibilita este tipo de episodios, este tipo de brotes que entendemos se pueden evitar si se implementan estas medidas. Cuando usted dice las capacitaciones, ¿a qué se refiere? Bueno, en un primer momento, incluso del conocimiento de la misma patología, que es una patología nueva. Nosotros, incluso de UTS, implementamos capacitaciones virtuales, cosa que tendría que haber hecho, por ejemplo, la provincia, de conocer la patología, cómo se desarrolla el virus en el organismo, cómo se contagia. Después, otra cosa fundamental es cómo, que parece una obviedad, pero es central, es cómo colocarse los equipos de protección personal y cómo retirarlos, cuáles son las áreas limpias, las áreas sucias, cómo transitar en el hospital, digamos, cuestiones básicas que la verdad que en muchos casos llegaron muy tarde y en algunos lados ni siquiera se implementaron. Claro, no, porque llama la atención, ¿no?, que el personal de la salud no tenga la capacitación de cómo colocarse los elementos de protección, que los testeos lleguen tarde. Estamos hablando de una situación gravísima.
Exacto, exacto. Es gravísimo, porque justamente nosotros al ver eso lo implementamos como gremio, pero la verdad que esa es una responsabilidad del Estado, capacitar a sus trabajadores, testear a sus trabajadores, es fundamental. Es una medida epidemiológica que recomienda absolutamente todo el mundo, testear a los trabajadores de la salud, y acá no se está haciendo. Bueno, nos quedamos con cierta preocupación. Solo pensar que hay lugares donde esas capacitaciones no han llegado y hay profesionales que están exponiendo su vida y también la de los pacientes por no saber cómo manipular cierto instrumental o cómo abordar un caso sospechoso. Así es, así es. De todas formas, nosotros hemos implementado capacitaciones del gremio de cómo se utilizan los kits de seguridad. Se ha ido avanzando en ese sentido, pero la verdad que la respuesta de la provincia ha dejado mucho que desear. Gastón Bacciani, secretario general de UTS Córdoba, muchas gracias por este tiempo con Telediario. A ustedes, muchas gracias, muy amables. Hasta luego. Hasta luego.